Buenas tardes, amados televidentes. Hoy estamos en un programa más de El Legacy Talk Show con una invitada especial. La invitada que tenemos hoy es internacional, viene directamente de Ecuador para el mundo. Hoy tenemos, pero yo voy a dejar que sea ella la que se presente. Hoy tenemos a... Hola, mucho gusto, Juan. Gracias por tu invitación. Mi nombre es Paola Cadena, vengo de Ecuador. Ok. Ecuatoriana de corazón. Ecuatoriana de corazón. Ok. ¿Qué tiempo lleva aquí en los Estados Unidos? Bueno, te cuento un poquito acerca de mí, Sí. antes de que me preguntes. No, yo pregunté qué tiempo tiene en los Estados Unidos. Actualmente aquí en Estados Unidos llevo 5 años. Ok. ¿A qué te dedicaba allá en Ecuador? Bueno, en Ecuador me dedicaba a la exportación de cacao. Mi profesión allá era especialista fermentadora de cacao y proyectos de sostenibilidad y trazabilidad. Una pregunta, ¿cómo funciona el cacao? El negocio del El cacao negocio en del cuanto a cacao, sí, producción. Bueno, exactamente. te cuento un poquito. Yo me dedicaba a la exportación de cacao, pero en realidad lo que yo hacía, creé un proyecto de sostenibilidad que tenía el nombre de Siembra Cacao, Siembra Futuro, en donde hacía participar a los productores, era el pilar fundamental, Ok. porque sin cacao no hay chocolate. Entonces, Ok, no, dale. Me interesa. Me está sin cacao no hay chocolate. Y tomando en cuenta que que Ecuador tiene entre los mejores cacaos del mundo. Entonces, mi proyecto consistía en volver sostenible la agricultura, porque nosotros ayudábamos al productor quitando el intermediario, exportando directamente. Entonces trabajé con más de 3,000 productores de cacao y a la vez en el proyecto sembramos más de 200,000 plantas de cacao. Ok, ¿cuánto tipo de cacao existe? ¡Wow! Existen, existen muchos tipos de cacao, Ok. pero los que predominaban en Ecuador era el cacao nacional, o criollo. Tenemos un cacao creado en Ecuador de un ecuatoriano, que es el cacao que más se llama CCN 51 o Cacao Colección Castro Naranjal Lote 51, que este cacao mezcla 3 patrones de cacao. Ok. Este cacao es altamente productivo. ¿Qué quiero decir con altamente productivo? Sí. Que este cacao, con un buen manejo fitosanitario y con una buen manejo y buena producción, te llega hasta 60 quintales año por hectárea, versus a un nacional con buen manejo te llega entre 12 y 20 quintales año por hectárea. Un quintal, ¿de cuánto estamos hablando de cacao? ¿De En precio? valor de dinero, sí, de precio. Mira que es súper interesante porque el cacao casi hace un año estuvo en $15,000 la tonelada. Uf, santo. Subió impresionantemente todo lo que fue los commodities en cacao. Sin embargo, también se dio la bajada que ya está rondando aproximadamente los $2,500. So, de $15,000 Ajá, la tonelada la tonelada, 22 quintales de a cacao. 2,000. ¿A qué se debió? A ver, la subida se debió a que Costa de Marfil es el primer productor de cacao en el mundo. Costa de Marfil. ¿Qué es Costa de Marfil? Costa de Marfil es el país de África. ¿Oh, sí? Con el que jugó Oh, Ecuador no. y perdió. Oh, no lo no lo conocía eso. No. Costa de Marfil. Costa de Marfil Sí. es el primer productor de cacao en el mundo. Después le sigue Ghana y en tercer lugar está Ecuador, Ok. con más de 600,000 toneladas de cacao al año. Entonces, aquí una pregunta. ¿Sin cacao no se hace chocolate? Sin cacao no hay chocolate. Entonces, ¿para qué más se utiliza el cacao? El cacao tiene
un sinnúmero de usos. Se usa, el cacao es considerado superalimento, Okay. es rico en magnesio. Aparte de que, no lo digo yo, lo dicen unos estudios de que el cacao te regenera las células madres. Entonces, Oh. por experiencia propia, el cacao te ayuda a combatir los radicales libres que cuando tienes una enfermedad que es como el cáncer, Sí. eso te ayuda a una más pronta recuperación. No por algo es llamado el alimento de los dioses. Entonces, una pregunta, ¿el cacao puro o el cacao se mezcla con algo? ¿Cómo funciona? El cacao tiene que ser puro. De la mata Okay. el proceso del cacao es, la gente cosecha cacao, tiene un tiempo de fermentación dependiendo al tipo de cacao o Sí. prelavado. Sí. Después viene su tiempo de secado. Okay. Y de ahí ya tenemos el cacao. Perfecto. Una pregunta, Paola. ¿Qué te hace venir a los Estados Unidos? ¿Qué me hace venir a los Estados Unidos? ¿O qué otra experiencia tiene? A ver, vamos a hablar de tu experiencia. Por ejemplo, bueno, aparte de haberme, soy un amante del cacao. ¿Te gusta el cacao? Fue mi pasión por mucho tiempo. Los temas de responsabilidad social corporativa, sostenibilidad, trazabilidad, trabajar con pequeñas empresas, empresas B2B. Okay. Eso fue desde antes mi pasión. Tu pasión. Sin embargo, antes trabajé para Inditex en una filial en Ecuador de Zara y Cadenas. Okay. Ahí me especialicé en todo lo que fue recursos humanos. Okay. Aprendí también algo de buen gobierno corporativo. Después lo perfeccioné cuando estuve al manejo de la exportadora de cacao. Mi pregunta, diferencia entre después que llegaste, ¿cómo te sentiste después de llegar a Estados Unidos? Mira, ¿Qué diferencia? ¿Qué viste ¿qué viste entre la gente allá cuando tú trabajabas y qué ves ahora cuando estás en Estados Unidos? ¿Cómo ve el funcionamiento de las empresas? ¿Cómo funcionaban allá y cómo funcionan aquí? Mira, te cuento que yo creo que en forma cambian, pero en esencia realmente es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira, después de haber trabajado para Inditex es la cadena más grande en retail de moda en el mundo. Okay. En retail de moda en el mundo. Okay. Entonces ellos tienen una estructura. Ahí aprendí que una estructura bien llevada, una estructura funcional, probada, si tú acoplas a otras empresas, acoplas a otros países, a otras culturas, funciona. Okay. Entonces de ahí aprendí que todo es estructural y todo es moldeable y todo se puede manejarlo en cualquier país, en cualquier cultura, con cualquier persona. Sí. Sí. Pero mi pregunta es. Ahí viene la respuesta. Okay. ¿Y por qué? Porque mira, yo trabajé en moda, todo lo que es moda. También hacía desarrollo y formación con los muchachos. En Ecuador. En Ecuador. Okay. Potenciando a los muchachos en tienda. Era una estructura de moda totalmente diferente. Sin embargo, cuando con buen gobierno corporativo, igualito, lo traspasé a la agricultura. De moda a agricultura. Ok. Entonces pero trabajar, una pregunta, perdóname que te interrumpa. ¿Primero fue la agricultura o primero fue Inditex? Fue un intermedio. Primero agricultura, tuve un intermedio de Inditex y después volví a la agricultura. Ok, perfecto. Entonces ahí me di cuenta que absolutamente todo tú lo puedes estructurar y cambié de un modelo que funciona de moda a agricultura. Y funcionó. Y funcionó. Funcionó. ¿De cuántas personas estábamos hablando? Bueno, en Inditex a mi cargo tenía más de 150 personas.
Y también, obviamente, se manejaba volúmenes grandes de todo lo que son ventas. Sí. Cuando tuve mi empresa de exportación de cacao, era totalmente diferente lo que es un trabajador de cacao, un productor, Perfecto, el claro. agricultor del campo, la persona que estiva el cacao. Es otro mundo totalmente Exacto. diferente. Pensamientos diferentes. Exacto. Pero a nivel de empresa, si tú tienes la estructura, todo funciona igual, porque siempre vas a tener un proceso de recursos humanos, siempre vas a tener un proceso de contabilidad, siempre vas a tener un proceso financiero, siempre vas a tener los mismos procesos. Ok. Entonces, tú puedes acoplar la estructura Sí. y No los importa el procesos campo, no importa el campo. a la empresa. No Ok. importa el campo. Empresa es empresa, contabilidad, Es tanto en Ecuador como acá, Sigue funciona siendo. exactamente Ok, igual. ok. Los números son No los cambian. mismos. No cambian. Cambia la productividad, pero no No los no números. los números. Sí, Ok. en cualquier país, si estás bien, tienes ganancia. En cualquier país, si estás mal, quebraste. Quebraste. Ok, ¿qué diferencia ve? Ok, ahora vamos a hablar con cuestión de gobierno corporativo. Ok, ¿qué tú crees que le hace falta a los latinos en los Estados Unidos para crecer más? ¿Qué errores tú has visto en compañía acá de latinos? Mira, es sumamente curioso, pero funcionamos aquí igual y en mi país también. Sí, ¿Cuál es el principal, no lo quiero decir error, sino lo principal que a una empresa debería saber para crecer más? perfecto. Tener estructura. Exactamente. Y que tener una buena estructura, estar claro de su negocio, qué es lo que tiene y a dónde va. Ok. Todo eso en conjunto, con procesos, con sistemas y con todo, se llama buen gobierno corporativo, porque hace que todas las herramientas que existen, porque ahora con Internet tú sabes que toda información la tenemos a la Exactamente. mano. Exactamente. Lastimosamente, muchas veces no sabemos cómo usarla o cómo implementarla. Ok. Entonces, ese es el buen gobierno corporativo, utilizar todo lo que hay actualmente que funciona para tu empresa, sea grande o sea pequeña. Es darle un orden y estructura a cualquier empresa, grande o pequeña. Entonces, ¿tú crees que eso es lo que le falta a muchos negocios aquí de latino? Estoy totalmente segura. 100%. 100%. Ok. Entonces, tengo una pregunta más para ti. Este programa, mucha gente me preguntó, valga la redundancia, mucha gente me preguntó que para qué estaba dirigido este programa. Yo le expliqué a la gente que este programa estaba dirigido para apoyar los latinos que están empezando, que tienen pequeños negocios, que están empezando o que ya tienen negocio establecido por varios años. Pero ¿qué pasa? Muchos de los latinos, que en su mayoría, como dice Paola, no tienen un gobierno corporativo. La mayoría de los hispanos saben hacer el producto. Por ejemplo, es un mecánico, es buen mecánico, pero yo siento que se estancan, que se quedan como, no crecen. Pasan 5 años, siguen en lo mismo. Pasan 10 años, siguen en lo mismo. ¿Qué tú crees, Paola, que pasa? ¿Por qué que nosotros los latinos, ¿me entiendes? Nos quedamos estancados, no crecemos. A veces estamos cómodos, ok, perfecto, a veces estamos cómodos, pero no estamos donde queremos llegar. A veces no queremos soltar o algo por el estilo. ¿Nos podías explicar tú qué es lo que pasa con nosotros? Mira, hay muchos factores.
es verdad que uno como latino lo sabe, no como latino, cualquiera lo sabe hacer bien, tiene un expertise en algo. Muchos de los emprendedores tienen miedo Sí, porque es miedo a emprender, ok, miedo a quemar todos los barcos y decir, o es esto, o voy por esto y lo dejo todo. Obviamente que es un miedo aquí porque, porque el país es sumamente caro y tú necesitas tener ingresos. sí, Yo creo que esa es la mayoría de miedo que tiene un emprendedor, pero en cuanto ya emprendiste, ya tienes tu negocio y no puedes crecer, una es porque no quieres soltar. Cuando tú sigues creciendo, 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 el dueño se vuelve el multitask, el sí, que yo lo hago todo, yo soy el que facturo, yo soy el que contrato, yo soy el que hago reclutamiento, yo soy el que hago selección. Yo soy el que vigilo, soy un autoempleado. Realmente no soy un empresario, soy un autoempleado. Y lo peor que pasa en el autoempleado que pago a todos menos a mí. exactamente, 100%. Entonces ahí te vuelves autoempleado y cuando tú comienzas una empresa o tienes tu emprendimiento, la idea principal no fue autoemplearte. Sí, La idea principal fue tener libertad financiera, exactamente, libertad de tiempo. exactamente. Y un año después te das cuenta que estás trabajando de 5 a 9 y No, inclusive los y fines de 10, semana. es cierto, hasta los fines de semana, es Ajá. cierto. Entonces tu visión se te fue y no es porque el producto sea malo, sino es porque no tienes una estructura. Al principio está bien, hazlo tú todo, pero tienes que tomar en cuenta que vas creciendo. Si tú ya creciste, si empiezas a crecer y tu sistema operativo es bueno, necesitas implementar ventas, Ok, un sí, departamento de ventas. exacto. Es algo, bueno, también entre otras cosas, soy closer de ventas. Un momento, espera. Vamos por parte. Una pregunta. Dime. Nosotros trabajamos, mira lo que yo me he fijado con respecto a cuando comparamos compañías de norteamericanos con compañías de latinos. Ujú. Es como que los latinos empezamos al revés de los norteamericanos. Por ejemplo, yo me he fijado y tengo conocidos que tienen empresas que son norteamericanos que antes de ello comprar maquinaria, antes de ello hacer cualquier inversión, primero agarran el contrato. Hacen un estudio de mercado. Sí, hacen un estudio del mercado. Luego tienen el contrato y todavía no, oye, no tienen gente, no tienen maquinaria, pero ellos, de verdad, no sé cómo lo hacen, pero ellos primero agarran el contrato. Luego compran la maquinaria. Y incluso antes de emplear personas, ya ellos tienen un recursos humanos, ya tienen un departamento de venta, ya tienen un departamento de ingeniería, De de marketing, producción, de todo. exacto, mucho antes de empezar la producción. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros primero compramos maquinaria y no tenemos el contrato. Empleamos colaboradores y no tenemos el contrato. Y yo creo que ahí perdemos mucho dinero y mucho tiempo, ¿me entiendes? En lo que realmente importa. Porque si una compañía no tiene venta, No no, funciona. no No funciona. existe, lo que hacen las ventas, porque las ventas es la sangre de la empresa. Sí, ¿Y por qué? Porque sin ventas no existe recursos humanos, no existe marketing, no existe contabilidad, no existe nada. Las ok. ventas son el oxígeno, son lo que le da a toda la empresa vida. Entonces, si no estás vendiendo, no tienes empresa. Ok. Estás sobreviviendo. O sea, estamos sobreviviendo. Ujú. Anda, ok, ya entiendo. Si alguien quiere. Oh, espera, por qué hacemos siempre al revés las Ah, cosas? ¿Por exactamente, qué hacemos al revés exactamente. las cosas, por lo general los latinos? Porque antes de abrir un negocio no hacemos estudio de mercado, Ok, no vemos la competencia, no vemos los factores externos,
no tenemos una estructura de lo que queremos hacer Sí, y hacia dónde vamos a ir. Muchas veces tú sigue tu pasión, sigue tu pasión. Está bien seguir la pasión de uno. exactamente. Pero ahí es cuando te pregunto, ¿tu pasión te da dinero o no te da dinero? Exacto. Es bonito seguir la pasión, pero Sí. uno sigue su pasión para tener una retribución. Ok. Porque si no, pues nos vamos a trabajar a una ONG. ¿Cuál, cuál es la ONG? La La que organización sin sin fines de de lucro, que no está mal. Exacto. Sin embargo, cuando uno dice, quiero dejar de ser empleado para tener libertad financiera, tiene que evaluar todo eso antes. Tengo un plan, tengo un producto, ¿a dónde va mi producto y qué estructura tengo? ¿Cómo voy a crecer? Es lo que hacen muchas empresas, que primero lo que hacen es hacer el estudio de mercado, ver qué estructura van a tener dentro de la empresa, Sí. su estructura. ¿A qué me refiero con estructura? Ok, siempre va a haber una cabeza, quién va a ser el producto, quién se va a encargar de Exacto. vender, quién va a hacer la contabilidad, quién va a hacer el despacho, cómo se va a hacer. Y después sí, ya ir a buscar tus contratos. Obviamente está la parte legal, ¿no? Exactamente. Siempre Sí. primero es la parte legal y que también para eso uno tiene que tener estructura, porque si tú dices, quiero hacer una importación de cacao. Sí. Cuando tú quieres importar, primero tengo que ver la parte legal. Si yo puedo importar primeramente Exactamente, eso. claro. Entonces, sí. si ya tengo todo lo que es la parte legal, check, lo que son mis proveedores, check, me busco también mis clientes, check, Sí. y ahí recién veo si va a ser rentable o no va a ser rentable. Tengo que hacer primero números. Entonces ese método funciona, no importa el negocio, no importa que sea un salón, no importa que sea un restaurante, no importa que sea una manufactura, No, todo funciona funciona con la misma regla. Todo funciona con estructura. Ok, entonces una pregunta para ti, ¿por qué es tan difícil? Ok, Porque no somos organizados. No, somos organizados, a veces que no sabemos. Mira, no es que no somos organizados. Claro, es que mucha gente desconoce lo que tú acabas de decir. Mucha gente no sabe. La mayoría de los latinos que tienen negocio no saben esa parte y no hay nadie quien se lo explique. Aprenden, como decimos nosotros, a tropezones. ¿Me entiendes? La mayoría de ¿cómo diríamos? De emprendedores, de personas que tienen negocio, no saben esa parte. Y se preguntan por qué es que no crecen, porque lo digo ¿me entiendes? Porque sé, hay empresarios que no saben hacer el producto. Ellos no saben. Pero tienen buen sistema de ventas. Exactamente. Ellos no, yo sé que hay empresarios que no saben hacer el producto, que ni siquiera le ha puesto la mano al producto y son exitosos. Pero tienen un buen sistema de ventas o tienen un buen departamento de ventas, que es lo que hace que funcione toda la empresa. Cuando tú preguntaste por qué fue la creación de este podcast, sí. ¿Cuál fue el motor que nos impulsó a hacer esto? Sí. Es la respuesta a lo que tú acabas de preguntar. Sí. Esto nació con la necesidad de dar una guía. Perfecto. No de dar la fórmula mágica, porque la fórmula mágica no existe. Todo es un proceso, todo es disciplina, constancia. Okay. Entonces esto nació para eso, justamente, para primero que nada invitar a empresarios que cuenten sus errores, lo que se debe y lo que no se debe hacer. Porque el único que te puede decir lo que funciona y lo que no funciona es una persona que pasó por eso, es un empresario que pasó por eso, que te da su experiencia, porque el agua tibia no se inventa, ya está inventada. Hoy en día existen muchos empresarios, mucha gente que da la información está gratis, inclusive en internet,
pero este programa nació con eso, para que exista también una red de contactos Sí, donde se pueda exactamente. tener apoyo. Si yo sé buen gobierno corporativo y Y tú me, tienes y- una empresa y yo te puedo colaborar, trabajamos juntos. Perfecto. Si otra persona, en tu caso, si tú sabes de costura y ves que hay gente que necesite aprender a costurar, tú les puedes decir por dónde es el camino. Exactamente. Créeme que es más fácil preguntar, te ahorra mucho dinero y sobre todo Sí, mucho, pero mucho, sí, mucho tiempo. sí. Entonces, con esa idea, con ese sentimiento y corazón, nació este podcast para hacer que emprendedores, empresarios, gente que quiera apoyar, se una a esta causa. Se una a esta causa. Perfecto. Sí, porque mira, he visto la mayoría de empresarios aquí en la ciudad, ¿me entiendes? Pongámosle Indiana, por no decir, que llevan 20 años, 15 años en su negocio y no han podido desprenderse del negocio. No han podido, ¿cómo te digo? ¿Te acuerdas que teníamos cuando abrimos cuando inauguramos el podcast? Ujú. ¿Te acuerdas que no me acuerdo que alguien dijo que quién fue que dijo que decía que si quiere ver si quiere ver que si su negocio corre solo, Yo. fue Estaba del lado sí, tuyo. es cierto. Mira, Que se vaya una semana. sí, Fíjate, todo el mundo se quedó mirando y dijo, una semana fuera del negocio. No, dicen que no encuentran negocio si se van una semana de vacaciones. exacto. Mira, Es cierto, esto es es una prueba. es un ejercicio que te lo da Robert Kiyosaki, Sí, que te dice que tiene 4 pasos. Primero, ok. el primer paso, que te vayas de vacaciones 7 días. 7 Segundo, les días. digas a tus empleados que te vas. Sí, Tercero, que no contestes teléfonos, no contestes llamadas, no contestes absolutamente nada. ok. Y el cuarto paso, veas al séptimo día qué fue lo que pasó. Ok. Que yo estoy seguro que el 80% de los empresarios, si se va una semana, no encuentran negocio. Es Se que van y no tienen, mira, he ido a muchos y no tienen estructura, no tienen gobierno corporativo. En su mayoría, los hispanos aquí no tienen gobierno corporativo. Mira, es que ahí te das cuenta que tú eres que tú eres El que tú todo. eres el autoempleado, que tú eres el todo, el que soluciona, el que hace, el que deshace, el que dice. Entonces, si me voy supongamos, me voy por una semana de vacaciones, una semana. Pero no les contestes el Sí, teléfono. sí, está bien, por una semana. Y todavía encuentro negocio. Pasaste. No, pero yo creo que una semana no es suficiente. Hay que irse un mes. Hay que irse, no un mes. Bueno, yo diría que primero vete una semana. Si todo funcionó bien, luego vete 2 semanas y así sucesivamente, porque con una semana que tú te dejas tu negocio no es suficiente, yo creo. Pero no, o sea, el punto está que dejes tu negocio, Sí, pero siga funcionando como que tú estuvieras. ok. No que a los 7 días te toque Encuentro un llegar a desastre. arreglar todo lo que pasó, hicieron en esos Es 7 días. cierto, ok, Porque hay es cierto. negocios que no pueden dejarles ni una hora solos, No, sí. peor un Sí, día completo. sí. Es más, no ni una hora. Hay negocios que tú le dices a una persona, esto, da la vuelta y cuando regresa ya hay un desorden. Exacto. Es que el tener la estructura o buen gobierno corporativo es un todo. ¿Por qué? Porque tienes que implementar macroprocesos, procesos, subprocesos, tener todo, absolutamente todo documentado para que sea una guía. Si tú no estás, el que queda sabe lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo y en el tiempo que tiene que hacerlo. ¿Te has ¿Y fijado para qué tiene que hacerlo? ¿Te has fijado que los restaurantes funcionan más rápido? ¿Por qué? Porque los restaurantes como que la gente sigue la línea, los trabajadores. Los restaurantes, Sí, porque saben que tienen que hacer el pedido, llevar al cocinero, el cocinero sabe que tiene que cocinar y cuando esté tiene que servir.
No hay falla. Puede ser el No hay negocio falla. más grande o más pequeño. Cuando se trata de mesero, todo sigue en la línea. Sí, pero también hay restaurantes que es un colapso porque no tienen también un orden de mesas o también les falta gente. Hay mucho también en los restaurantes, pero si tú te das cuenta, las cadenas más grandes o franquicias tienen miles de franquicias a nivel Sí, mundial. sí. En el caso de Inditex, tiene más de 3,000 ¿Qué es franquicias. Inditex, por cierto? Inditex las que hacen las ropas de Zara, Oh, Massimo Dutti, Bershka, Pool, pero Inditex Stradivarius. es la compañía. Inditex se llama, Inditex se llama la empresa que Ok, nació en España, que es de ok, Amancio Ortega, ok. que en unos años fue el hombre más rico ¿Oh, el sí? segundo, tercer hombre más rico del mundo. En América, en Sudamérica hay una filial Ok, o una perfecto. franquicia que lo Ok, manejaba desde Panamá y manejaba todas las tiendas de Ecuador y Sudamérica. ok. Entonces el punto está que el dueño nunca estuvo presente porque el dueño Es, estaba en ¿quién Panamá sabe? o quién sabe dónde. Pero Funcionó todo y funcionaba funciona. a la hora, al minuto, al segundo. Todos hacíamos lo Lo mismo. mismo. Ok, ya Todos tenían éramos un... ordenados y coordinados. Ok, Pero, ¿por qué? Porque primero que nada tenía una estructura. sí, Entonces, con la estructura ya teníamos el camino por donde íbamos a seguir. exactamente. Todo ya estaba, si necesitas hacer, cómo vas a poner la ropa en las perchas, Todo tenía su estándar. cómo va a estar la gente hablando, sonriendo, ¿Oh, caminando, qué sí? perfil tiene, todo. Hasta cómo caminaba la gente. Exacto, Santo todo. cielo. Entonces, es solamente una estructura Sí, y cómo seguirlo. Y exacto. eso también tú lo puedes replicar a otra industria. Sí, Yo hice lo mismo. Por muchos años yo me dediqué a fermentar cacao. ok. Yo hacía protocolos de fermentación. Sí, Entonces mi protocolo de fermentación tenía lo mismo. Hora de la cosecha, cuánto tiempo, a qué temperatura, qué tiempo te tocaba darle la vuelta al cacao, cuando estaba tal temperatura, tal temperatura, vire de esta forma y vuelva y tape o mande a la secadora. todo Entonces, tenía su todo, proceso. Tenían todo que tenía, seguirlo. exacto, ¿Qué todo pasa tenía si su no lo proceso. seguían? ¿Qué pasaba si no Sí, seguían el proceso? sí. El cacao salía mal fermentado. Ok. Y eso era mucho, pero mucha pérdida de dinero y De tiempo. dinero y tiempo. ¿Por qué? Porque un perfil de cacao es un cacao que ya hiciste las pruebas necesarias y ese sabor te tiene que dar igualito. Igualito. Oh. Y para replicar Cambia de eso, sabor. cambia de sabor. Porque Dependiendo el tiempo exacto. Ok. Si le dejaste una hora de más, la temperatura subió, ese cacao va a estar sobrefermentado. Y para el paladar y el camino de sabores que tenía que dar ese cacao, Sí, cambió totalmente. Es otra cosa. Ya no puedes vender ese lote con la muestra que tenías, exacto, porque ya porque cambió. ya cambió. Entonces, Oh, para eso eran los protocolos de fermentación. exacto. Con tiempo, a las 5 de la mañana se cosechaba hasta las 7. A las 7 recogían, a las 8 en planta, hasta las 8:30 se lavaba el cacao, a las 9 a la secadora. ¿Y con producción cómo funcionaba? Con producción, Sí. igualito. ¿Tú sabías ya cuántos? Mira, en la parte de producción, como todo es a base de temperaturas y tiempos, teníamos secadoras semiautomáticas. Si eran 200 quintales, son 2 horas de tiempo, pase al silo. El silo tenía tiempo, Sí, entonces ya tenía la productividad. Ya sabía en una hora cuántos sacos me llenaba cuántos sacos se llenaban en una hora. exactamente. Entonces, si yo tenía que armar un lote de 775 sacos, que son 25 toneladas, yo ya sabía cuántas horas Se tomaba. me iba a tomar en hacerlo. Exacto. Entonces, si yo decía, me voy a las 9 y regreso en 4 horas, yo ya sabía cuántos sacos tenían que Tenía que estar estar en stock listos. listo.
Cierto. Entonces eso funciona con procesos. Sí. Porque antes de decirle a la gente, hice el proceso. Exactamente. O sea, yo lo hice todo el proceso con pruebas y errores hasta que saqué un proceso que sea replicable. Si yo no estaba, me iba mis 7 días de vacaciones. Los 7 días, los famosos 7 días. Los famosos 7 días. Okay. Tenía mi encargado y él se quedaba. Entonces, y todo funcionaba como un reloj. Todo funcionaba a la perfección. Como un reloj suizo. Ok. Y eso es lo que se debe hacer. O sea, me encantaría que los emprendedores, los pequeñas empresas que tengan ese problema o esos baches o esa falta. Bueno, yo creo que es más falta de información Sí, a un problema. exactamente. Son falta porque de información. ellos saben hacer el producto. ¿Me entiendes? Porque quizá crecieron en el negocio, quizá aprendieron y tienen su pequeño negocio, pero no saben esa información y por eso muchas veces están batallando con el negocio. Una, que a veces no encuentran empleados. O si lo encuentran, no lo mantienen. O si lo mantienen, es un desorden, ¿me entiendes? Y así pasan la vida entera. Entonces es un problema que le pasa mucho a muchas empresas, ¿me entiendes? Y mayormente a los latinos. Sí. Y también yo creo que también eso es un problema que tenemos. Al no saber esa información, ¿me entiendes? Pasa el otro problema, que no podemos mantener los empleados. Sí, eso es reclutamiento y selección. Es lo que hemos venido trabajando un poquito. Mi gente, si usted necesita ayuda con su compañía y está teniendo esos problemas que yo tuve, o que estoy teniendo, recomendamos que se haga una cita con Pao para que le explique todo, o siga viendo nuestro programa, que vamos a tener más de estos temas, hablando con más personas. Van a venir más personas a exponer su problema de qué está teniendo y cómo pueden mejorar. Y también vamos a tener grupos de empresarios para que vengan a exponer su problema o también para que vengan a exponer cómo han sido exitosos. Cómo han sido exitosos. ¿Qué le funciona a ellos para que todos seamos exitosos? Exacto. O sea, también cabe invitar a los talleres que vamos a dar cada 15 días. Exacto. Vamos a hablar un poquito de todo, de ventas. De venta. También eso era otra pregunta, Pao. ¿A qué te dedicas actualmente? Ya que hablamos de cacao, ¿a qué te dedicas? Bueno, actualmente soy closer de ventas. Closer de venta. De alto nivel. ¿Qué explica? A ver, ¿hay bajo nivel? ¿Hay medio nivel? De alto impacto. Ok, vámonos. Mira, yo inicié justamente el tema de las ventas en la academia de Josué Peña. Josué Peña. Sí, de tu país creo que es. Sí, no. Yo inicié en la academia de Josué Peña. Sí. De emprendedores digitales. Sí. En donde realmente aprendí a vender. Y esto me abrió mucho las puertas aquí. Sí. ¿Y por qué? Porque así te conocí a ti. Gracias. Entonces, fue una época muy, digamos, difícil. una época muy difícil en mi vida por una cuestión de salud. Ok. Donde tuve que aprender a ser muy resiliente en esa época y fue donde conocí las ventas. Okay. Yo trabajaba vivía en California y trabajaba en un consultorio dental. Okay. Pero cuando aprendí a vender, yo hacía la parte de billings y de cobranzas. Sí. Cuando aprendí a vender realmente
digamos que con la metodología de Josué Peña, fue cuando cambió mi perspectiva. De venta. Mi perspectiva para vender. Sí. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿hay ventas baja, media, altas, medias y bajas? Sí. Pues yo te diría que sí, porque la una es la que impacta a la gente, porque ya no vendes por vender o por dinero, sino aprendes a vender por servicio, aprendes a vender por solución, aprendes a vender por darle a la gente. Por necesidad también. Exacto, por darle a la gente lo que necesita, no lo que yo quiero. Perfecto. Entonces, ese enfoque diferente de las ventas es lo que a mí me enrumbó inclusive por estos caminos. Por estos rumbos. Y te puedo decir que aprender a vender cambia todo, cambia para tu negocio, cambia, en mi caso lo viví con el dentista con el que trabajé. Nos subieron las ventas impresionantemente porque ya no te hacíamos una calza, sino te solucionábamos tu problema de sonrisa. Inclusive era no solamente tu problema de sonrisa, sino era tu autopercepción tuya. De cómo te veías. Cómo te veías y cómo te percibías. Eran más mujeres, estoy seguro que eran más mujeres que hombres. Eran más hombres que mujeres. ¿Más hombres? Sí. Porque un hombre también tiene mucha inseguridad, aunque no lo dicen, tienen mucha inseguridad. Porque hay hombres que igual que tú, son empresarios, tienen que estar en reuniones y no se sentían cómodos sin dientes. No, pero yo asumí que eran más mujeres porque las mujeres son las que siempre se quieren ver más bonitas. También, pero sí, realmente teníamos en nuestros pacientes, eran más hombres, que mujeres porque también quieren verse bien. Y es una parte de la autoestima de cada persona, verse bien. Ok, una pregunta. ¿Hay buenos vendedores, malos vendedores o buen producto y malos productos? A ver, porque mira, ahora que tú hablas de venta, hay productos que se venden solos. Hay otros productos que son difíciles de vender y otros que no se venden. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo clasificamos? Si le damos los 3 productos a un vendedor, ¿cómo clasificamos si el vendedor es bueno o es malo? Si está vendiendo por los números, ¿Quién es mejor vendedor? El que vende un producto, como te dije, hay un producto que es bueno, se vende rápido. Hay otro que no se vende y hay otro que se vende en medio. Yo te diría que hay productos que supieron dirigirse al nicho de mercado ideal. Hay otros productos que medio se dirigieron al mercado, al nicho de mercado ideal. Y hay productos que no tienen idea de a quién están vendiendo. Entonces, hay que considerar o valorar si es el producto o es a quién estamos vendiendo y también cómo lo estamos vendiendo. ¿Cómo lo están vendiendo? Porque es súper importante cómo lo estás vendiendo. ¿Por qué? Porque acuérdate que si tú solucionas tú estás solucionando el problema de la persona, estás sirviendo a la persona. Mientras más grande sea el problema que tenga esa persona, más te va a pagar. O más fácil entra el producto. Entonces, si tú estás con un producto que puede ser perfecto, pero si te estás dirigiendo a un nicho equivocado, por más que sea el mejor producto del mundo, no lo vas a ver valorar. Porque no es para el nicho que está vendiendo. Por eso es importante en ventas saber segmentar el mercado. Que el vendedor o la persona que esté encargado de ventas conozca el producto, conozca su competencia, conozca su cliente. ¿Es buena o mala la competencia? La competencia es buena. ¿Por qué? Porque la competencia
te obliga a crecer, la competencia te obliga a desarrollarte, la competencia te empuja a ser mejor. Sí. Claro, si tú no tuvieras competencia, no desarrollarías más tu producto. Exactamente. No tratarías de tener innovación, no tratarías de ir un paso más allá. ¿Por qué que tú crees que hay personas que no les gusta la competencia? Hay empresas que no les gusta la competencia. Porque tienen miedo. Tú sabes que tú sabes que algo yo me fijé en estos días. Donde quiera que hay un McDonald's, hay un Burger King. Donde quiera que hay un Burger King, hay un Taco Bell. Y todos están en la misma, fíjate que todos están en la misma calle. Y eso es bueno para el consumidor. ¿Y por qué? Porque el consumidor tiene opciones. Tienes opciones, perfectamente. Si a mí no me gusta la hamburguesa, pues me voy por un taquito. Exactamente. Pero para todos hay gustos para todos. El universo es infinito. Es muy, pero muy grande como para pensar de que solamente es uno solo el cliente y si yo no estoy te tengo que sacar porque ya no hay. Exactamente. Yo creo que cuando pasa eso es un poco de egoísmo, de quedarse en su zona de confort, no querer pensar más y sobre todo trabajar no por servir. Exactamente. Entonces si uno está sirviendo a la gente, ves y encuentras infinitas soluciones, te inventas nuevas cosas, te vuelves más creativo. Perfecto. Vamos a cerrar el programa. Y justo cuando me estaba gustando. ¿Tú viste? Observate. Entonces, le vamos a dar a las personas para que vengan, ¿me entiendes? Vamos a decirle o darle una exhortación a las personas que tú recomiendas, a aquellas personas que están pasando por el problema del gobierno corporativo, que están pasando por el problema de venta, que ahora mismo tienen 15, 10 años en su negocio, que no pueden salir que quieren tener vacaciones, quieren pasar momentos con su familia. De calidad. Porque si te fijas, el colaborador siempre tiene tiempo. ¿Me entiendes? Sí, porque tiene un horario. Tiene un horario, siempre tiene un horario, mayormente tiene un horario de 8 horas. Pero nosotros como dueños de empresa no tenemos horario, ni tampoco tenemos sueldo. Entonces, ¿qué tú le...? Sí, no, honestamente, no tenemos sueldo. Porque muchas veces pasa que uno como empresario dice, si cojo 2,000, se me va a desbalancear el negocio. Es así, ¿me entiendes? Y a veces hay personas que no lo creen, colaboradores que no lo creen, que duramos hasta un año sin cobrar. Pero, claro, recibimos algo, pero no lo que debemos. A veces 200 pesos, a veces $200, a veces $300, pero siempre el colaborador recibe su pago. Ok, ¿qué recomendación tú le das a esos pequeños negocios que están en esta situación? Mira, primero que nada, ¿qué te recomendaría? Que primero te pagues tú. Primero tienes que pagarte tú porque tú eres la persona más importante y tienes que valorarte tu trabajo. Esa no me la sabía. Pues sí, empiece a hacerse su chequecito. Primero yo. Primero tienes que pagarte tú. Sí. Porque si tú eres la persona que lo está haciendo todo y dándole todo, ¿no eres merecedor de un sueldo? Claro. ¿Y entonces? Pero es que a veces uno piensa que si saca dinero, se descontrola el negocio. Pero ahí estás también pensando en escasez. No eres merecedor. Que no. Que estás pensando que no mereces. Exacto. No mereces cobrar por tu trabajo, que aunque sea tu empresa, pues estás trabajando, estás poniendo tu tiempo, estás poniendo tu esfuerzo, estás sacrificando a tu familia. Entonces, primero también deberías cobrar tú como una forma de autovalorarte. Sí. Después, poner procesos, hacer un escrutinio de todos tus departamentos y cómo está la empresa,
Sí. que revises tu contabilidad, que revises tus finanzas, que pongas todo en orden, que no mezcles lo personal con lo de la empresa, Sí. porque no es lo mismo. Aunque sea tuya, la empresa tiene una personalidad totalmente aparte. Hazle Perfecto. cuenta que es una personita independiente a ti. Una personita. Está O buena una personota Sí. independiente a ti, Ok. pero no le pongas en el mismo saco. Ok. Separa tus cuentas, empieza a poner en orden. Y bueno, y si quieren aprender un poquito más, pues, y tienen preguntas que vengan cada 15 días, vamos a tener un taller donde estaremos abordando diferentes temas como son reclutamiento y Bueno. selección, Me gusta reclutamiento y contratación, selección. ventas, también te gusta ventas, Sí. todo lo que tiene que ver con procesos, también vamos a tocar inteligencia artificial, todo lo que ¿Qué abarca la inteligencia? ¿Qué va a abarcar la inteligencia artificial? bueno, la inteligencia artificial realmente sirve para ayudarte a automatizar tu negocio Sí. y sobre todo, si, para qué es lo que más te sirve para que todas las tareas que tienes que hacer en computadora o procesos Ya sean está más automático, sea cortos. más Ya no corto. te toma 1, 2 horas todo el día, no, ahora te toma 10 5 minutos. minutos. Exacto. Entonces es Tienes eso. Hoy razón. tienes una gran herramienta porque antes todo se lo hacía a A mano, mano. todo, Muchos perdieron empleo. todo se lo hacía a mano. Sin embargo, ahora si tienes la estructura, que esa parte sí te toca pensarla y estructurarla, Exacto. la inteligencia artificial lo que hace es darte ya la carpintería de todo. Exactamente. Entonces, también es bueno saber diferentes tipos de herramientas artificial y para qué te sirven. Exacto. Entonces, también queremos tocar un poquito de eso, de lo que es marketing, para que sea un todo. Y también invitamos a otros dueños de negocio, emprendedores, maestros también, para que puedan ayudar con su conocimiento, Con su aportar. conocimiento. ¿Por Sí. qué? Porque todos somos unos eternos aprendices. Todos Exacto. estamos todo el día aprendiendo, todos los días aprendiendo. Nunca terminamos de aprender y más que ahora podemos dar y también recibir. Recibir. Ya ustedes escucharon, amados televidentes. Oh, y también me falta. También Todavía le falta. también, Vámonos. no, No, pero también no, vamos a que estar, diga. también una vez por mes vamos a estar jugando el juego del cash flow. ¿Oh, sí? Sí. Ok. Entonces, esta es una forma muy bonita y didáctica de aprender tu estado financiero jugando. Ok. O sales de la rata. de la carrera de las ratas rata. o te quedas ahí. Pues, un minuto. ¿Puede explicar qué es el juego del Del cash flow. Sí. Tienes que venir, tienes que inscribirte y venir a jugarlo. ¿Tenemos fecha para el juego del o no? Lo estaremos publicando en redes sociales. Ok. Son cupos limitados porque no tenemos tantos tableros. ¿Cuánto es el máximo de personas que pueden jugar? Mira, a mí me gustaría realmente hacer grupos pequeños, máximo de 7 o 10 personas, Ok. porque o si no se nos va a llevar mucho tiempo ¿Oh, sí? mucho tiempo el juego. ¿Y en qué ayuda el juego del cash flow? Ya lo vas a ver. Ah. Tienen que descubrirlo. Ya. Ok.